Buenas tardes a todos. Reciban el saludo cordial del Consejo Regional 3 Lima Gestión 2024-2027 y del Comité de Educación Continua. Estimados colegas, es un verdadero privilegio contar hoy con la presencia de la doctora Alejandra Bendezú Chacaltana, una destacada profesional médico especialista en medicina interna, magíster en medicina con estudios en doctorado en salud pública, docente de fisiología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex becaria de la Organización de Estados Americanos en Israel para el curso de gestión de sistemas de salud, ex becaria por la Universidad Peruana Cayetano Heredia para el Diplomado de Salud Pública para el Control de Virus Respiratorio y SARS-2, autora del libro Glosario de Semiología. Su profunda experiencia y conocimiento serán fundamentales para abordar un desafío global que impacta directamente en nuestra práctica diaria sobre la resistencia a los antibióticos. La doctora Alejandra nos brindará una perspectiva invaluable sobre este fenómeno que amenaza la eficacia de nuestros tratamientos y la salud pública. Estamos seguros que de su exposición será esclarecedora y nos proporcionará herramientas clave para enfrentar este importante reto. Demos la cálida bienvenida a la doctora Alejandra Bendezú con el tema resistencia a los antibióticos. Bienvenida, doctora, le cedo la palabra. Bien, muchísimas gracias por la generosa presentación y también quiero agradecer a la doctora Frida, decana del Consejo Regional 3, y al doctor Cristian Carpio, como secretario de Acción Científica, por la oportunidad que me dieron para compartir esta información. Bien, primero quiero confirmar si se ve y se escucha todo correcto. Bien, doctora, todo correcto. Ya, muchas gracias. Entonces, el tema que vamos a tratar es resistencia a los antibióticos. Esta es la agenda. Vamos a ver primero algunas generalidades, luego los mecanismos de resistencia microbiana y luego la posición de la OMS que tiene ante este tema. Luego, yo muy encantada de presentar unos mensajes potentes con relación a este tema y finalmente, más que unas conclusiones, una gran conclusión. ¿Qué podemos empezar diciendo? Sabemos que la resistencia a los antibióticos es parte en realidad de otra gran realidad que es la resistencia a los antimicrobianos. Es decir, que no solamente existe resistencia a los antibióticos, sino también a los antivirales, a los antiparasitarios y a los antifúngicos. Entonces, es una realidad que ha comprometido a todos los microorganismos que conocemos, como son las bacterias, los hongos, los virus y los parásitos. Y esto se ha convertido, como lo han indicado, en una amenaza para la salud pública, pero a nivel mundial. Es decir, no es solamente una realidad de un hemisferio o de ciertas latitudes, es de todo el mundo. ¿Por qué? Porque esto finalmente a lo que conduce es al fracaso terapéutico, es decir, no vamos a ver buenos resultados, la gente va a morir por la resistencia a los antimicrobianos. Eso va a llevar, pues, obviamente a un aumento de la morbimortalidad y al aumento de los costos de los medicamentos, los cuales se van a hacer más caros, costo para la familia que va a tener que asumir o hacer un gasto de bolsillo, costo institucional y también un costo para el país. Entonces, como habíamos dicho, pues los antimicrobianos en sí, todos, los antibióticos, los antifúngicos, los antivirales y los antiparasitarios son medicamentos que nos van a permitir tratar infecciones, pero ojo que al decir que era un problema de salud pública, pues no solamente nos va a permitir tratar infecciones en el hombre, en el ser humano, sino también en los animales. E incluso se están usando los antimicrobianos en las plantas, también a nivel agrícola. Entonces, en sí, esta resistencia a antimicrobianos es parte de un proceso natural que tienen estos microorganismos, es parte de su naturaleza. Pero, ¿cuál es el problema? Que con el abuso que se está haciendo en estos últimos años, ya son varias décadas, se está haciendo un uso irracional de los antimicrobianos a todo nivel, en los hombres, en los animales y también en las plantas. Entonces, esto ha llevado pues a producción o a generación de gérmenes multiresistentes y panresistentes que se les ha llamado superbacterias. Pero
Entonces, estos microorganismos, las bacterias, los hongos, los virus, los parásitos, ¿son buenos, son malos? Entonces, ¿son tan feos como se les pinta? Incluso hay muchos esquemas que los representan tipo monstruitos, pero en realidad, miren ustedes, miren la belleza que son, ¿no? Sus estructuras son muy perfectas y tienen un funcionamiento también complejo. Entonces, los microorganismos en sí no son ni buenos ni malos, ni tampoco son ni feos ni bonitos, son indispensables para mantener varios ecosistemas, para permitir la vida incluso. Y lo que pasa es que debemos de vivir en equilibrio, ellos vivir en su ecosistema y en una buena interrelación con el ecosistema humano. Pero los problemas vienen cuando este ecosistema se rompe. Incluso se rompe no por acción de los microorganismos, sino del propio ser humano. Estos microorganismos, algunas características para ir conociéndolos y para ir viendo por qué es que genera la resistencia a los antimicrobianos en general. Las bacterias son organismos procariotas que no tienen núcleo, tienen un solo cromosoma, se pueden reproducir por fisión binaria. Los virus son microorganismos dependientes de la célula, ¿no? No son parásitos en sí, pero se les considera así porque dependen de la célula. Y por eso pueden ser citopáticos y no citopáticos, es decir, producir muerte celular o no. Y los parásitos ya son células eucariotas, son organismos eucariotas y requieren un hospedero también para su supervivencia y reproducción. Los hongos también ya son organismos eucariotas y multicelulares. Ya adentrándonos en lo que es la resistencia a los mismos antibióticos, que ya está directamente relacionada con las bacterias, ¿qué características entonces tienen estas bacterias para nosotros, para el ser humano? En nuestro cuerpo viven 39 billones de bacterias y como ya habíamos dicho, en realidad las bacterias son indispensables para la vida, ¿no? Ya que forman parte de una microbiota en nuestro organismo y por lo tanto van a cumplir diferentes funciones. Cada persona, cada ser humano tiene un ecosistema, tiene una microbiota individual muy diferente y muy distinta para cada organismo, para cada ser humano. Y justamente este ecosistema bacteriano va a depender de la alimentación principalmente, pero también además de otros factores como por ejemplo nuestro estilo de vida, incluso también va a depender de si tenemos o no tenemos mascotas y de otras características que hacen que cada ecosistema bacteriano sea muy individualizado. Ya se ha estudiado también el importante rol que presentan las bacterias en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, incluso en la obesidad y para cumplir otras funciones en la homeostasis del ser humano. Es por eso que si nos encontramos en un equilibrio, esto es lo que nosotros consideramos una eubiosis, pero si este equilibrio se rompe, viene la disbiosis, ¿no? Entonces esos son conceptos que debemos de conocer. ¿Cómo hemos llegado a la resistencia a los antibióticos? ¿Por qué se ha presentado de manera tan precoz? Los antibióticos recién fueron descubiertos el siglo pasado. Em, Alexander Fleming, que fue premiado recibió el premio Nobel por el descubrimiento de la penicilina en 1945, desde que la descubrió incluso tuvo la visión de que así como iba a aliviar muchas muertes al poder tratar enfermedades infecciosas, también venía de la mano con otro problema que era la resistencia a los antibióticos, es decir, era como un arma de doble filo y ya eso se supo desde su mismo descubrimiento, ¿no? Entonces, gracias a este descubrimiento de los antibióticos, no solamente se trataron enfermedades infecciosas, sino también se pudo disminuir las complicaciones de cirugías o de trasplantes de órganos o de tratamientos inmunosupresores en diferentes especialidades, ¿no? Entonces, en general, lo que nos ha permitido los antibióticos es aumentar la esperanza de vida. Pero también estamos ante otro problema. ¿Qué cosa es la resistencia a los antibióticos? Entonces, es la capacidad hereditaria de estos microorganismos para crecer
aún en presencia de altas concentraciones de antibióticos. Por supuesto, terminando en que los antibióticos no tengan absolutamente ningún efecto, ¿no? Entonces, ¿dónde se observa esta resistencia a los antibióticos? Principalmente en el sector sanitario, ¿no? En el sector que nos compete, pero no es lo único. También, por ejemplo, está comprometida la parte animal. Entonces, aquí entran otros profesionales, como habíamos dicho al inicio, también involucrados en esta resistencia a los antibióticos. Por ejemplo, la medicina veterinaria está expendiendo muchos antibióticos a los animales domésticos o silvestres. Es cierto, para combatir también problemas que tienen, pero se está haciendo un uso irracional de estos. Y por eso aquí cabe mencionar a Una Salud o One Health, ¿no? Que es la visión que se busca en donde debemos encontrar un equilibrio entre la vida humana, la vida animal y el medio ambiente. Ahora, en el sector sanitario, ¿quiénes son los más afectados de esta resistencia a los antibióticos? Pues los que hacen más uso de las instalaciones, ¿no? De las instalaciones de los centros de salud, que son los pacientes inmunodeprimidos, adultos mayores o incluso personas jóvenes, pero que hacen uso regular, constante de los servicios de salud. Ahora, si bien dijimos que es principalmente esto que se ve, la resistencia a los antibióticos en el ámbito hospitalario, en el ámbito sanitario, pero lamentablemente puede salir a la comunidad y quiere decir que los gérmenes comunitarios, que son más susceptibles a la acción de los antibióticos, pueden volverse resistentes. Una manera objetiva de evaluar la resistencia a los antibióticos es a través de la concentración mínima inhibitoria, ¿no? Que es la medida donde las bacterias resistentes pueden multiplicarse y crecer a concentraciones de antibióticos que son letales para otras cepas de la misma especie. Entonces ahí, por ejemplo, hay un esquema, ¿no? En donde los antibióticos, el uso de estos, están involucrados pues no solamente en la salud del ser humano, ¿no? Sino en los animales, incluso en la sección agrícola. Y bueno, y pues de este modo hemos llegado a tener resistencias de tipo multiresistente, extremadamente resistentes y resistencias panresistentes, ¿no? Que nos dan pues a las superbacterias, lamentablemente, y ya dejan de ser tan inocuas. Para seguir hablando de antibióticos y cómo se consigue la resistencia a los antibióticos, acá primero mencionar, en azul vemos los mecanismos de acción de los diferentes antibióticos y en rojo los principales grupos de antibióticos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, por ejemplo, en rojo? Los grupos de antibióticos como los beta-lactámicos, los glucopéptidos, los fosfonopéptidos que pertenecen o lo que van a hacer es inhibir la síntesis de la pared bacteriana. También tenemos otro mecanismo de acción de los antibióticos que es alteración de la membrana citoplasmática y también tenemos a las lincosamidas y a los macrólidos que van a actuar sobre los ribosomas para poder inhibir la síntesis de proteínas. Puede ser sobre la subunidad 30S o sobre la subunidad 50S de los ribosomas. Otro mecanismo de acción de los antibióticos es la alteración del metabolismo o actuar sobre la estructura de los ácidos nucleicos, y eso, por ejemplo, es en las quinolonas. Y otro mecanismo de acción de los antibióticos es el bloqueo de la síntesis de factores metabólicos, en donde tenemos, por ejemplo, las sulfonamidas y las diaminopirimidinas. Entonces, esto nos sirve para ubicarnos en que, o para recordar que los antibióticos actúan a ciertos niveles en la bacteria, ¿no? Y aquí tenemos justamente este ejemplo. Este ejemplo, este esquema en donde nos está mostrando los mecanismos de acción. Aquí lo que tenemos es que los inhibidores de la pared celular, este mecanismo de acción corresponde a los beta-lactámicos, a los glucopéptidos, a las cefalosporinas. También los antibióticos que actúan sobre la membrana celular de la bacteria, por ejemplo, son algunos péptidos y otros ionofósforos. Y también a nivel de la replicación la replicación y transcripción de ciertas proteínas para la formación del material genético
de la bacteria, ahí actúan las quinolonas, por ejemplo, o la rifampicina, ¿no? En el tratamiento de la tuberculosis o los nitrofuranos como la nitrofurantoína. Otro mecanismo de acción es que estos antibióticos actúan sobre la síntesis citoplásmica del ácido fólico. Ahí, por ejemplo, tenemos a las diaminopiridinas o a las sulfonamidas también. Y otro mecanismo de acción es inhibir la síntesis de proteínas, que puede ser sobre la unidad 50S, en donde están los macrólidos y las lincosamidas, o inhibiendo la subunidad 30S, ahí actúan, por ejemplo, los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Entonces, este esquema nos ha servido para comprender los mecanismos de resistencia bacteriana, que ahora sí es digamos, el centro, el protagonista de esta presentación. Tenemos 5 mecanismos de cómo la bacteria se hace resistente a los antibióticos y vamos a empezar por el primero, que es la producción de enzimas. Quiere decir que las bacterias van a producir enzimas que van a modificar los antibióticos inactivándolos. ¿Cuáles son estas enzimas? Las más conocidas, las principales y también la mayoría de estas enzimas inhibidoras de antibióticos son las beta-lactamasas, ¿no? Entonces, miren, esta es una clasificación de beta-lactamasas. En realidad hay varias, hay otras todavía mucho más minuciosas y extensas, pero esta la he escogido porque es la más clásica, la más didáctica también, y ahí podemos ver estas beta-lactamasas, ¿no? En donde tenemos a las cefalosporinasas, a las penicilinasas. Aquí están las beta-lactamasas de amplio espectro y las de espectro extendido, las famosas BLE, que son justamente las que tienen resistencia o las que hacen resistencia a antibióticos monobactámicos, a las cefalosporinas y también a los carbapenems. También tenemos otras beta-lactamasas de tipo IRT. Otro tipo de beta-lactamasas son las enzimas hidrolizantes de carbenicilina, enzimas hidrolizantes de cloxacilina, lo cual nos va a dar resistencia, por ejemplo, a la carbenicilina o a la cloxacilina. También tenemos las astreanomasas, que nos va a dar resistencia al astronan. También tenemos otro tipo de beta-lactamasas como las serinas beta-lactamasas y las metalo-beta-lactamasas, que necesitan un metal para poder actuar. También hay otra clasificación donde tenemos a las penicilinasas no incluidas, ¿no? En resumen, lo que podemos ver es que hay diferentes tipos de beta-lactamasas contra un cierto tipo de antibiótico que incluso está en su mismo nombre, ¿no? Entonces, esta es una clasificación de las beta-lactamasas. Hay otra clasificación de las beta-lactamasas que pueden ser las de serina, que como su nombre dice, tienen un aminoácido serina en el sitio catalítico de la enzima y principalmente esto sirve para los bacilos gram negativos. Un ejemplo de estas es la también famosa beta-lactamasa KPC, que es la Klebsiella pneumoniae carbapenemasa, pero no significa que solo sea producida por la Klebsiella. Se le llamó así porque fue hallada en la Klebsiella, pero también está, como señalan ahí, en los bacilos, en otros bacilos gram negativos. Y otra clasificación de estas beta-lactamasas, podríamos hablar de las metalo-beta-lactamasas que necesitan un metal para su acción, ¿no? Y estas metalo-beta-lactamasas van a inactivar lamentablemente a todos los beta-lactámicos, es decir, a las cefalosporinas, a las penicilinas, a las treonan y a los carbapenems, ¿no? Bueno, con excepción del astreonán. Ahí, a quienes tenemos a las metalo-beta-lactamasas, tenemos a la inipenemasa y también a otras metalo-beta-lactamasas que toman su nombre dependiendo del lugar donde fueron descritas. Otras enzimas que van a inactivar a los antibióticos son las enzimas que transfieren grupos químicos a la molécula del fármaco. Aquí tenemos, por ejemplo, las que inactivan a los aminoglucósidos, al cloranfenicol y a los macrólidos. También tenemos otras enzimas que van a modificar específicamente o únicamente a los aminoglucósidos, como la micacina, la gentamicina, la tobramicina y la canamicina, lo cual toma importancia ya que, por ejemplo, la amicacina y la canamicina son usados en tratamientos individualizados para tuberculosis multidrogo resistente.
Otro tipo de mecanismo de resistencia bacteriana es la permeabilidad reducida de la membrana externa. ¿Qué es lo que hace la bacteria? Tiene características o adquiere características que la hacen menos permeable a los antibióticos. Este esquema nos sirve para recordar las características, la estructura de la pared celular de un gran positivo y de una bacteria gran negativa, ¿no? En más grande tenemos a la gran negativa. ¿Por qué? Porque este mecanismo de permeabilidad reducida de la membrana externa es exclusiva de las bacterias gram negativas y también aquí están incluidas las micobacterias. ¿Qué es lo que sucede? Que en la pared celular de la bacteria gram negativa existen las porinas, las cuales son proteínas que están ubicadas, atravesadas a lo largo de la membrana externa. Y resulta que es por esta porina por donde va a ingresar el antibiótico. Para ello, acá tenemos un esquema muy bonito y muy claro que está marcado en rojo. Centrémonos en el esquema que está marcado en rojo, en donde vamos a ver las tres formas de ingreso de un antibiótico a la bacteria, atravesando su pared celular. Bacterias gram negativas estamos hablando. Tres modos. La porina, a través de la proteína porina que está en la membrana externa de la pared celular, a través de canales específicos para cada antibiótico y también simplemente atravesando la membrana externa de la pared celular a través de los lipopolisacáridos, ¿no? Luego estos antibióticos, como se ve ahí, ingresan al periplasma, que es el espacio entre la membrana externa y la membrana interna de la pared celular de la bacteria gram negativa y inhibe la síntesis de esta pared. Pero, ¿qué es lo que sucede? Habíamos dicho en esta disminución de la permeabilidad. La bacteria lo que hace es cambia esa porina. Eso ya está determinado genéticamente. Justamente es ese poder que obtiene la bacteria de hacer modificaciones genéticas para que sus proteínas cambien y sean impermeables o no dejen actuar a los antibióticos. Y en este caso, los antibióticos que ingresan a través de la porina, si la porina es mutada genéticamente, entonces el antibiótico ya no puede ingresar y ya no se produce la inhibición de la síntesis de la pared celular, teniendo resistencia bacteriana. Otro mecanismo de resistencia bacteriana es el sistema de eflujo sobreexpresado, que como su nombre dice, sirve para excretar. También es un mecanismo propio y natural de la bacteria, a través del cual la bacteria excreta sustancias que ya no son útiles para su metabolismo. Estos mecanismos de flujo se van a encontrar en la pared celular de la bacteria y también están codificados por genes. Quiere decir que pequeños cambios genéticos que la bacteria adquiere pueden modificar estos sistemas de flujo y inhibir o inactivar a los antibióticos, ¿no? Estos sistemas de flujo pueden aumentar tanto en tamaño como en función y también eso desfavorecer la acción del antibiótico. Aquí tienen un rol importante los plásmidos. Los plásmidos que son pequeño o material genético, contienen cromosomas, pero en poca cantidad, y que son justamente los que le da estos poderes de resistencia a las bacterias. Bueno, ¿quiénes son los antibióticos que se ven afectados por este mecanismo de resistencia de las bacterias? Aquí están los macrólidos, los beta-lactámicos, las quinolonas, las cefalosporinas y los carbapenems de cuarta generación. Y este sería nuestro esquema en rojito, ahí está señalado en rojo los sistemas de flujo. Son transportadores de flujo que no son otra cosa que proteínas, como habíamos dicho, que están atravesados o que se encuentran en la membrana externa y en la membrana interna de la pared celular de la bacteria. ¿Qué es lo que vemos en un lado? Tenemos los transportadores de flujo simples, son los que están formados, como su nombre dice, por una sola proteína. Y tenemos los transportadores de flujo múltiples, que están conformados por tres componentes, como podemos apreciar. Esos tres componentes son una bomba de flujo, una proteína de fusión o de enlace y la proteína finalmente que hace la función de excreción, ¿no? Entonces, este es el modelo a través del cual
el antibiótico que ha ingresado es expulsado, extraído del interior de la célula, perdón, del interior de la bacteria. El siguiente mecanismo de la resistencia bacteriana es la alteración del sitio diana del antibiótico, que lógicamente si hay un cambio en la estructura del objetivo del antibiótico ya no va a haber efecto porque no hay una unión eficaz, ¿no? Y esto también está codificado a nivel genético. Se producen unas mutaciones en los genes y ya se produce este cambio en la estructura del objetivo del antibiótico. ¿Quiénes son los antibióticos que se ven afectados por este mecanismo de resistencia bacteriana? Las quinolonas. ¿Cuáles son los genes, por ejemplo, que van a afectar o que van a cambiar el sitio diana del antibiótico? La bacteria posee el gen MECA, ¿no? Que es el que se ha identificado perfectamente. ¿Y qué hace este cambio en este gen? Lo que va a hacer es cambiar la PBP, que son las proteínas fijadoras de penicilina, la va a cambiar a una PBP2A. Y esta PBP2A va a permitir a la bacteria ser resistente específicamente a la meticilina en el estafilococo aureus, ¿no? Entonces, otro gen también correctamente identificado, el GIR-A y el GIR-B en la bacteria, que cuando se modifican, ¿qué es lo que hace? Va a alterar a la topoisomerasa 4, que es la que actúa duplicando el ADN bacteriano, favoreciendo la resistencia a las quinolonas. Entonces, hay muchos otros genes correctamente identificados que al producirse cambios van a generar la resistencia a determinados antibióticos. Y el otro mecanismo de resistencia bacteriana es el bloqueo del sitio diana del antibiótico, que esto tiene su origen en el año 1998, ya se describió en la Klebsiella pneumoniae. ¿A qué se debía este bloqueo del sitio diana del antibiótico? A que un plásmido, es decir, determinado material genético de la bacteria, le confería resistencia a las quinolonas y por eso se le designó el QNR, ¿no? Que era resistencia a las quinolonas. ¿Qué es lo que hace esto? Este plásmido va a codificar la función de una proteína para proteger la ADN girasa y la topoisomerasa 4 ¿de quién? De la acción de las quinolonas, haciendo pues que ya la quinolona no pueda Según la actuar y destruir el material genético de la bacteria. Entonces, también otro mecanismo que se ha determinado por estos cambios genéticos de la bacteria es también el engrosamiento de la pared bacteriana, OMS y ¿no? la Entonces, si OCDE, ya la pared bacteriana se genera más gruesa, hay un cambio en el sitio diana del antibiótico y esto puede ocurrir, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, que ya no reacciona a vancomicina ni a teicoplanina. ¿Qué es lo que está entonces viendo la Organización Mundial de la Salud ante esta amenaza para la salud pública? Ha hecho una lista actualizada al 2024 de patógenos prioritarios que tienen resistencia a los antibióticos, ¿no? Y los ha dividido en tres grupos. El grupo de patógenos prioritarios crítico, en donde están las enterobacterias resistentes a carbapenems y a cefalosporinas. Está el Acinetobacter baumannii y está el Mycobacterium tuberculosis, que recientemente ha sido ingresado a este grupo, resistente a la rifampicina, ¿no? Y que está generando muchas muertes y resistencia en el mundo. En la lista de patógenos prioritarios alta está Salmonella, Shigella, Enterococo, Pseudomonas, que es muy frecuente, por ejemplo, en los ambientes intrahospitalarios, Neisseria gonorrhoeae, y en el Estafilococo aureus. Y en el grupo de patógenos de prioridad media está el Streptococo del grupo A, el Streptococo del grupo B, el Streptococo pneumoniae y Haemophilus influenza. ¿En base a qué se ha hecho esta clasificación de crítico, de alto y de prioridad media? En base a la capacidad de amenazar la salud pública que tienen estos microbianos, estos gérmenes, también en base a la capacidad o a la elevada morbimortalidad que están produciendo, también en base a su alta transmisibilidad y en base a que si hay o ya no hay más propuestas de tratamiento o si hay investigaciones nuevas de antibióticos. Entonces,
En base a esas características es que se ha hecho esta clasificación de patógenos prioritarios de resistencia a los antibióticos, ¿no? Bueno, otras acciones que también se están tomando es que se ha creado en la Organización Mundial de la Salud un grupo de líderes mundiales sobre la resistencia a los antibióticos, que lo que van a hacer es generar políticas, liderar y también pues dar pautas de acción para la lucha contra la resistencia a los antibióticos y está formado por autoridades de diferentes países de Asia, de África, de América, de Europa. Seguimos nosotros con el desarrollo acá presentando unos mensajes y hay que llamarle mensajes potentes porque nos van a ayudar a parar la resistencia a los antibióticos. Y aquí no solamente va dirigido a personal sanitario, a personal de salud, sino también a la población, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos mensajes? La fiebre no es igual a tomar antibióticos. ¿Por qué? Porque muchas veces no solamente esta frase se maneja en la población, sino también entre personal de salud, ¿no? Que porque tiene fiebre hay que dar antibióticos y sabemos perfectamente que hay muchísimas causas de fiebre que no son solo enfermedades producidas por bacterias. Por ejemplo, enfermedades inmunológicas pueden dar fiebre, enfermedades, por ejemplo, neoplásicas también pueden dar fiebre. Entonces, no es tener fiebre exclusivo a tomar antibióticos. Y aquí hay una revisión de Cochrane, una revisión sobre esta afirmación, ¿no? En el cual, por ejemplo, se ve o evaluaron el uso de antibióticos de manera retrasada versus el uso de no antibiótico. ¿Para qué? Para infecciones respiratorias no complicadas. ¿Y qué es lo que se encontró, no? ¿Qué es lo que se encontró? Que no hubo diferencias entre retrasar el uso de antibiótico y no dar antibiótico en la satisfacción del paciente. Tampoco hubo diferencias en el control de los síntomas de estas infecciones respiratorias no complicadas, ¿no? Y en todo caso, si el médico dudaba de no dar antibiótico, lo que se recomendaba era retrasar su uso y observar la evolución del cuadro, ¿no? Y decidir el uso o no de antibióticos en el siguiente control, lo cual, por ejemplo, eso se podría hacer en atención primaria, ¿no? Y también recordar que hay antibióticos que pueden inducir fiebre, ¿no? Y por ejemplo, aquí se está presentando un reporte de caso de la cefuroxima, que es tal vez uno de los antibióticos más usados en infecciones respiratorias en atención primaria, pero no es el único antibiótico. Acá hay una lista larga de no solo de antibióticos, sino de otros medicamentos que pueden inducir fiebre, donde por supuesto, bueno, también están los antibióticos y están prácticamente todos los grupos de antibióticos, uno con más asociación a desarrollar fiebre que otros, ¿no? Los que están más comúnmente implicados en el desarrollo de fiebre son las penicilinas, las cefaloporinas y las sulfonamidas. Otro mensaje potente que debemos de tener es que es el momento de hacer menos antibiótico por menos tiempo, ¿no? Igualmente hay muchísimas revisiones, muchísimos estudios que avalan esta afirmación, ¿no? Es la época de usar menos antibiótico por menos tiempo para evitar que esta amenaza crezca y que se convierta en una causa de muerte a nivel mundial mayor de la que ya está sucediendo. Entonces, por ejemplo, en esta revisión también lo que hacen es determinar, estudiar eh, cuándo es ideal cambiar el tratamiento endovenoso a tratamiento oral en infecciones bacterianas en niños, ¿no? Y esta revisión, por ejemplo, incluyó 170 estudios entre metaanálisis, ensayos, o también series de casos en los cuales se vio que al cambiar el tratamiento endovenoso a vía oral, si se hacía considerando solamente la mejoría o la disminución del cuadro clínico, había un éxito en el tratamiento, sin considerar si había o no cambios en el laboratorio. Por ejemplo, las infecciones que se vieron acá eran meningitis bacteriana, absceso periamigdalino drenado, osteomielitis aguda y en todas ellas, en todas estas infecciones en niños, no hubo
algún cambio en tampoco en el día de antibiótico. Por ejemplo, los que se trataron de 4 a 7 días de antibiótico tuvieron el mismo resultado de éxito que de 7 a 14 días de antibiótico. Entonces, es por ello que nosotros debemos de ser abanderados de esta práctica. Igualmente, aquí existe otra apreciación en cuanto a un estudio en infecciones oftálmicas. Por ejemplo, se evaluó la yodopovidona, que es un antiséptico tópico y que tenía iguales resultados que usar antibióticos endovenosos o vía oral, por lo cual se propugnaba el uso simplemente de este antiséptico tópico y ya no el uso de antibióticos porque aumentaba la resistencia bacteriana, ¿no? De igual manera, hay otras revisiones que avalan el uso de cursos cortos de antibiótico versus el uso largo, versus el uso de un curso largo de antibióticos, en este caso de colangitis aguda. Pero finalmente todo nos conduce a que el tratamiento de antibiótico, la duración podría ser menor con la misma tasa de éxito que si usáramos antibióticos de manera prolongada. Otro mensaje potente, también de mucha utilidad para los colegas y para la población, es que se propugna mucho darle importancia a los exámenes auxiliares, pero sabemos siempre que el paciente es lo primero. Entonces, en un examen de orina se está catalogando de manera muy rápida decir que si hay presencia de leucocituria o de bacteriuria ya es una infección urinaria, pero lo que sabemos es que no toda bacteriuria ni leucocituria es igual a una infección urinaria y para ello también hay las respectivas revisiones sistemáticas en donde lo que propugnan, donde lo que se trata de hacer es siempre, en el caso de la infección urinaria, el diagnóstico de manera clínica y para ello nos dan algunas recomendaciones para no fallar en el diagnóstico y por lo tanto no dar uso irracional de antibióticos. ¿Qué es lo que tendríamos que resaltar? Que, por ejemplo, las infecciones urinarias son avaladas este diagnóstico si yo tengo disuria, polaquiuria, nicturia, si tengo incontinencia urinaria, macrohematuria, ¿no? Hallazgo de hematuria de manera macroscópica y el dolor suprapúbico, más que el dolor abdominal, es el dolor suprapúbico o también si hay antecedentes de infecciones urinarias previas. Pero lo que sí más bien me descarta o me ayuda a descartar el diagnóstico de una infección urinaria es lo que está señalado en flechita baja, que es si hay síntomas de tipo ginecológico, por ejemplo, irritación, prurito vaginal o flujo vaginal, ¿no? Entonces eso ya no ayuda al diagnóstico de una infección urinaria. Y también algunos antecedentes que me podrían también dar más a favor de un diagnóstico de infección urinaria, como usar espermicidas o diafragmas vaginales, que son un tipo de anticoncepción, o haber usado antibióticos en las últimas 2 a 4 semanas, o también tener algunas malformaciones anatómicas como reflujo vesicurinario u obstrucción de algún tipo en la vía urinaria, o también tener diabetes mellitus. Si todo esto confluye en la persona que yo estoy tratando de decidir si le doy o no le doy antibiótico por una probable infección urinaria, me va a ayudar a tomar una mejor decisión. Y por supuesto, aquí podríamos incluir el examen de orina, ¿no? En donde lo que realmente nos vale para hacer el diagnóstico más certero de una ITU es lo que está indicado ahí, ¿no? Macrohematuria, pero no se habla de leucocituria ni bacteriuria. Por lo tanto, no toda leucocituria ni bacteriuria es igual a una infección urinaria. Otro mensaje, ya para ir terminando, es el uso racional de la sonda urinaria, porque lamentablemente este es otro problema que se ve sobre todo en el ámbito hospitalario. Esté o no el paciente en estado crítico, se le coloca sonda Foley, sonda urinaria, y lo único que estamos consiguiendo con esto es hacer más resistencia a los antibióticos, aparte de que es un procedimiento muy incómodo, doloroso y hasta vergonzoso para el paciente, ¿no?
Entonces hay muchísimos estudios, reportes de infecciones de la vía urinaria asociadas al uso de catéter urinario. Y justamente lo que se genera, ¿no? Al yo colocar una sonda, y no solamente urinaria, sino también, por ejemplo, podría ser en el caso de sonda nasogástrica, es generar una biopelícula o biofilm. ¿Y qué es lo que contiene este biofilm? Pues miren, ahí hay imágenes, ¿no? Hay bacterias, hay cándida, hay estafilococo, y también, bueno, otros componentes abajo como células epiteliales, detritus, pero esto es lo que se encuentra en los biofilm o las biopelículas que se forman al yo insertar una sonda. Y, por ejemplo, no solamente, habíamos dicho desde el inicio, no solamente en el ámbito hospitalario, sino, por ejemplo, esta es una biopelícula o biofilm que se ha formado en las redes de agua potable en España, ¿no? En donde lo que se ve, pues, es múltiplos detritus y los microorganismos que a mayor aumento se pueden encontrar. Entonces, esto es lo que se genera, ¿no? Entonces, estos son nuestros mensajes. En realidad hay muchísimos más, pero bueno, hay que rescatar los más frecuentes. Entonces, ¿qué es lo que nos va a generar la resistencia a los antibióticos? 23.000 personas ya mueren anualmente en Estados Unidos por la resistencia a los antibióticos, según reportes de CDC de Estados Unidos. Y para el 2050 van a causar alrededor de 300 millones de muertes. Incluso se le considera la siguiente pandemia, que tal vez no será aparatosa, como lo fue COVID-19, porque estas personas van a morir en los hospitales, tal vez no como lo fue COVID-19, pero ya es una realidad que se está presentando, ¿no? Y por supuesto, esto va a traer muchísimos costos para la economía mundial. Los países de ingresos medianos se van a volver más pobres por las hospitalizaciones prolongadas, por los mayores costos institucionales y porque se dice desde ya que estas muertes por resistencia a los antibióticos van a afectar a los más jóvenes y son pues los más jóvenes la fuerza productiva de un país, ¿no? Entonces, por lo tanto, se va a afectar la economía del país y la economía mundial y este justamente es un esquema de las muertes atribuibles para el año 2050 por la resistencia a los antibióticos en todo el mundo, en donde sobresale para el 2050 más muertes en África y Asia porque también se proyecta que haya más malaria, más tuberculosis, más enfermedades infectocontagiosas. Entonces, finalmente, podríamos concluir muchísimas cosas en base a todo lo presentado, pero yo creo que nuestra gran conclusión es que los antimicrobianos tienen que ser manejados con mucho cuidado. Entonces, y no solamente por el personal sanitario o en un ambiente hospitalario, sino por la población y también por otros profesionales como médicos veterinarios, biólogos y todos los que tengan que ver con la salud animal, la parte agrícola y el medio ambiente. Muchísimas gracias, eso sería todo. Gracias, doctora Alejandra. Muchísimas gracias por su brillante ponencia tan esclarecedora y vital sobre la resistencia a los antibióticos. Su expertise como especialista en medicina interna nos ha proporcionado una comprensión profunda de este desafío y nos ha impulsado a reflexionar sobre nuestro rol activo en su contenido. Le agradecemos profundamente por compartir su valioso tiempo y conocimiento. Su contribución es un pilar de fortalecimiento de las buenas prácticas en salud pública. Con esto nos despedimos, doctora Alejandra, sabiendo Muchas que seguiremos gracias. contando con usted y con su Sí, colaboración en pro de la salud de nuestro país. Muchas al gracias. contrario, muchas gracias a ustedes. Bien, entonces, agradeciendo la presencia de la doctora Alejandra que nos ha compartido su experiencia y conocimientos, vamos a presentar a la siguiente ponente. Es un verdadero placer dar la bienvenida a nuestra distinguida expositora, teniendo un poco el contexto de los estudios de pregrado que realizó en la Universidad Federico Villarreal. Cuenta con una maestría en epidemiología clínica por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene dos especialidades, medicina interna y gastroenterología, por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado varios artículos científicos. Su vasta experiencia
y conocimiento en el campo serán de gran valor para nuestro curso. Hoy nos enfocaremos en un tema crucial y desafiante, la diarrea crónica. Durante esta sesión nos expondrá el fondo y un poco la importancia del diagnóstico diferencial y las estrategias de tratamiento más actualizados. Como profesionales de la salud, sabemos que la diarrea crónica es una condición que impacta significativamente la calidad de vida de nuestros pacientes y presenta un amplio abanico de causas. Por ello, este curso está diseñado para brindarnos las herramientas y conocimientos necesarios para abordar estos casos con mayor precisión y confianza. Esperemos que disfruten de este espacio de aprendizaje y que aprovechemos al máximo los conocimientos y experiencia de nuestra doctora, la doctora María Nelly Enrique Lemus, nuestra ponente por el día de hoy y el tema que desarrollará es diarrea crónica, diagnóstico diferencial y tratamiento. Le cedemos la palabra, mi estimada doctora María, y estamos atentos a su exposición. Buenas noches con todos, ¿me escucha? Perfectamente, doctora. Bueno, primero agradecer la invitación. Es para mí un honor poderles hablar hoy día sobre la diarrea crónica, su diagnóstico diferencial y tratamiento, ¿ya? Ya que la diarrea crónica es realmente un problema diagnóstico y que requiere de hacer un diagnóstico certero para poder dar un adecuado tratamiento a nuestros pacientes. La diarrea se define, tiene tres criterios para definirlos. Puede ser la frecuencia de las deposiciones, que esta debe ser más de 3 movimientos intestinales, mayor o igual a 3 movimientos intestinales por día. La consistencia de las heces, unas heces blandas o acuosas. El peso de las heces, que debe ser mayor a 200 gramos por día. Entonces, digamos, estos criterios de diarrea unidos a a una diarrea persistente de al menos 4 semanas nos dan el diagnóstico de diarrea crónica. La prevalencia de diarrea crónica en Estados Unidos se ha encontrado entre 14% a 18%. Sin embargo, existen en la diarrea crónica múltiples condiciones que pueden ser responsables de ella, ¿no? Estas incluyen enfermedades. Tiene un amplio espectro de etiologías que pueden ser infecciones como bacterias, virus, parásitos como causas de diarrea, problemas endocrinológicos como la diabetes mellitus, el hipertiroidismo, eh, otras condiciones de mala absorción o mala digestión, como por ejemplo la insuficiencia pancreática exocrina, la enfermedad celíaca, la intolerancia a la lactosa, ¿no? Y a otros carbohidratos. También los desórdenes de la interacción, últimamente los desórdenes funcionales o llamados también desórdenes de la interacción cerebro-intestino, como son la diarrea funcional y el síndrome de intestino irritable con diarrea, ¿no? Otras condiciones también inflamatorias, como es la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, ¿no? Y las diarreas también que debemos recordar, las diarreas producidas por medicamentos, ¿no? Puede ser por laxantes o también por ingestión de sustancias tóxicas como el alcohol, ¿no? Y otros medicamentos que más adelante vamos a mencionar. Entonces, cuando tenemos un paciente con persistencia de síntomas de diarreas, y nosotros no podemos llegar a un diagnóstico, digamos, certero, oportuno, entonces a este paciente eh, vamos a tener problemas en cuanto a dar un adecuado tratamiento y nuestro paciente no va a ir bien, ¿no? Si no llegamos al diagnóstico certero. Entonces, lo que debemos hacer inicialmente cuando tenemos un paciente que le hemos diagnosticado diarrea crónica es una buena historia clínica minuciosa y un examen físico. Hay que fijarnos en la apariencia de las heces o preguntar, indagar si son acuosas, son grasosas, tiene sangre o moco en las deposiciones, el patrón si es todos los días o es intermitente y se relacionan las deposiciones con los alimentos que ingiere, ¿no? Si el paciente presenta urgencia para defecar y los síntomas asociados, si tiene dolor abdominal, la localización del dolor y la relación con las comidas y en qué momento se presentan los movimientos intestinales, ¿no? Y por qué, si hay algunas causas que agravan que hacen que se presenten los movimientos intestinales o otras que las alivian, ¿no? Y si el paciente tiene abalonamiento, flatulencia.
Y si existen factores agravantes como la dieta o medicamentos o el estrés, ¿no? ¿Y cuáles son los factores que lo alivian? Y bueno, hacer un examen abdominal, ¿no? Porque podemos detectar ahí alguna tumoración o algún dolor, digamos, localizado, ¿no? Entonces, y luego de este paso siguen los factores de riesgo para tener diarrea crónica, los factores iatrogénicos y otros diagnósticos previos. Por ejemplo, si ha hecho viajes a lugares endémicos, no debemos pensar de repente lugares donde hay giardia, ¿no? Como causa de diarrea crónica, cirugías gastro, si ha sido sometido a cirugías bypass gástricos o colecistectomía, ¿no? Si ha sido sometido a radiación, uso de medicación, enfermedades en las mucosas, ¿no? Si tiene enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, si tiene enfermedades del hígado, vías biliares o páncreas, ¿no? Puede ser un cáncer de páncreas, otras neoplasias y enfermedades sistémicas que pueden ser endocrinas, vasculares o inmunológicas. Todo eso debemos averiguar en el paciente. Luego debemos descartar signos de alarma. Es importante desde un inicio ver si mi paciente tiene signos de alarma, ¿no? Si, por ejemplo, es un paciente de más de 50 años que recién inicia síntomas, entonces yo debo de tratar de descartar algún problema orgánico subyacente, ¿no? En esta persona, ¿no? Probablemente un cáncer de colon como primera intención, ¿no? Si la diarrea es de noche, ¿no? El paciente es una causa orgánica, no es funcional, ¿no? Si tiene síntomas severos, o hay una pérdida de peso inexplicable. eh, También si tiene una historia familiar de enfermedad sistémica o gastrointestinal. eh, También si el paciente presenta algún tipo de sangrado en las heces, ¿no? Eso ya es un signo de alarma. Antecedentes familiares con enfermedad celíaca, enfermedades inflamatorias intestinales, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y anemia de tipo ferropénica, ¿no? Sin otra explicación. Esos son signos de alarma. Y luego tenemos el paso 4 en el cual yo voy a pedir mis exámenes iniciales, ¿no? Que me van a ayudar a poder yo dirigir hacia dónde va mi plan diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, pedir un hemograma, ¿no? Para ver si tiene anemia o tiene macrocitosis, microcitosis. Eh, Se sugiere, por ejemplo, también en pacientes con síndrome de intestino irritable y diarrea, siempre descartar la presencia de una enfermedad celíaca, ya que aquí está la prevalencia de enfermedad celíaca es mayor en los pacientes con síndrome de intestino irritable que en la población general. Y solicitar también descarte de una colitis ulcerativa con la calprotectina fecal, la lactoferrina, y si no tenemos estos a la mano puede ser una proteína C reactiva que nos dice inflamación, descartar yardia, solicitando exámenes de heces, ¿no? De patógenos en general y pruebas específicas, por ejemplo, de test de sangre oculta en heces para descarte cáncer de colon, función hepática para ver presencia de hipoalbuminemia, ¿no? Y marcadores nutricionales ¿no? Que son la albúmina, si hay déficit de vitaminas liposolubles como la A, D, E o K, y si hay, cómo está el fierro, cómo está la ferritina y el magnesio, esos son nuestros exámenes iniciales, ¿no? Esta es la escala de Bristol. En la escala de Bristol nos va a decir las formas de las heces, ¿no? Como, si son como pelotitas, caprinas, es el estreñimiento, más o menos. Tipo uno y tipo 2 son estreñimiento. Las de la diarrea van como, son piezas esponjosas con bordes irregulares, el tipo 6, el tipo 7 son piezas como agua sucia, acuosas, ¿no? Pero la diarrea, vamos a ver que para nuestro diagnóstico de síndrome de intestino irritable con diarrea lo vamos a considerar desde el tipo 5, 6 y 7. Entonces, nuestro plan lo debemos enfocar para poder acortar nuestras posibilidades, digamos, de enfermedades subyacentes, tratar de clasificarlo de acuerdo a las características de las heces, en acuosa, grasienta o grasosa e inflamatoria, ¿no? La acuosa se va a poder dividir, tenemos la acuosa de tipo osmótica y la secretora y la funcional. Esos tres tipos de diarrea nos van a dar la forma acuosa de las heces.
En la funcional tenemos la diarrea funcional y el síndrome de intestino irritable. En las osmóticas, la mala absorción de carbohidratos, la enfermedad celíaca y también los laxantes osmóticos y la secretora, la mala absorción de ácidos biliares, la colitis microscópicas, las endocrinopatías como el hipertiroidismo, ¿no? Y medicación que también nos puede dar, la metformina, por ejemplo, es un tipo de diarrea secretora. Entonces, y las gasientas, ahí tenemos la enfermedad celíaca, el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, la giardiasis, eh, la, la diarrea por ácidos biliares y la enfermedad de Whipple. Y las inflamatorias, ¿no? Que esto lo podemos ver en pacientes típicos, ¿no? Tiene fiebre, dolor abdominal, reacción inflamatoria en heces, mal estado general. Aquí podemos estar ante una colitis sedimentaria asociada a una diverticulosis, enfermedades infecciosas, Clostridium difícil, infecciones bacterianas invasivas, colitis isquémica, colitis por radiación y linfoma. También está dentro de las diarreas de causa, las heces inflamatorias, ¿no? En la diarrea crónica acuosa osmótica, esta se debe a la ingesta de sustancias poco o no absorbibles que son osmóticamente activas, es decir, que jalan agua, y estas a su vez, además, estas mismas sustancias al no ser, digamos, totalmente degradadas, van a ser degradadas por las bacterias del colon, y lo cual va a aumentar la producción de gases, ¿no? Y esto va a tener una repercusión en el paciente. Estas generalmente son de volumen menores a 1 litro. Las causas, tenemos la malformación de carbohidratos como el déficit de disacaridasas, es la intolerancia a la lactosa y también a la fructosa, la ingesta de antiácidos con magnesio, la ingesta de laxantes osmóticos como la lactulosa, el polietilenglicol, fosfato, sulfato, que se usan estos en los enemas, ¿no? La ingesta excesiva de carbohidratos poco absorbibles como la lactulosa, el sorbitol, el malitol, nos dan diarreas de tipo acuosa osmótica. Y la intoleración a los FODMAP, ¿no? A los oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles fermentables, ¿no? La diarrea crónica acuosa secretoria tenemos dentro de esta clasificación a la colitis microscópica. Esta es una diarrea acuosa intermitente que puede presentar al paciente dolor abdominal, pérdida de peso e incontinencia. Es más frecuente en mujeres y mayores de 65 años. Se ha visto que el 10% de estos pacientes con diarrea acuosa crónica pueden tener una colitis microscópica. El 10% de pacientes con diarrea acuosa. La colitis microscópica incluye dos entidades, la colitis linfocítica y la colitis colágena. El diagnóstico es anatomopatológico. En una videocolonoscopía vamos a encontrar la mucosa normal. Es por eso que se indica biopsias segmentarias, ¿no? Tanto del colon derecho e izquierdo y del recto, ¿no? Ya que la inflamación puede ser parcelar, ¿no? Por zonas nomás. Y en la anatomía patológica, en estas biopsias vamos a encontrar linfocitos intraepiteliales mayores a 20 por 100 células epiteliales en la colitis linfocítica y una banda de colágeno subepitelial de más de 10 micrómetros en la colitis colágena. Lo normal es que sea de 3 micrómetros, ¿no? Y esos van a ser el diagnóstico de colitis microscópica. El tratamiento es suspender medicamentos que están asociados a colitis microscópicas como los antiinflamatorios, los inhibidores de bomba de protones, los antidepresivos como los inhibidores de recaptación de serotonina, estatinas y beta bloqueantes. Y la primera línea de tratamiento se ha visto que es eficaz la budesonida por vía oral a una dosis de 9 miligramos por día hasta por 8 semanas. eh, y se puede dar junto a la loperamida. También otra opción es difenoxilato. La terapia de mantenimiento, cuando el paciente después de estas 8 semanas presenta recaídas, se puede iniciar una terapia, se inicia ahí la terapia de mantenimiento con dosis que se sugiere de 6 miligramos por día
pero lo que se utiliza es la dosis mínima que el paciente responda, ¿no? Y se puede extender la terapia de mantenimiento, o sea, por 6 meses a un año. La segunda línea es si no tenemos budesonida, en Perú no hay budesonida, puede ser el bismuto y mesalazina con o sin colestiramina, ya que se ha visto que en estos pacientes con colitis microscópica hay bastante asociación con mala absorción de ácidos biliares, ¿no? Entonces la colestiramina mejora los síntomas. Las terapias alternativas que se mencionan es metotrexato, anticuerpos anti-TNF, y otros inmunomoduladores. Los tumores neuroendocrinos también dan una diarrea crónica acuosa secretora. Son poco frecuentes, menos del 1% de las causas de diarrea crónica. Estas se caracterizan por ser unas diarreas acuosas de volúmenes altos, de más de 1 litro. Si yo tengo un paciente que tiene una diarrea que lo deshidrata, que le produce hipocalemia, deshidratación, ¿no? Un trastorno y acidosis metabólica, entonces yo debo pensar que este paciente puede tener un tumor neuroendocrino secretor de hormona y debería solicitar un examen de imagen que me puede detectar la tumoración, un enterotén o una enterorresonancia con contraste, porque estos tumores son bastante vascularizados y se podrían ver o también realizar un PET, tomografía PET con marcaje de galio 68. Y entre los estudios serológicos podríamos pedir gastrina, serotonina, comogranina A, histamina, glucagón, cortisol, péptido intestinal vasoactivo, calcitonina, ¿no? Para estos tumores neuroendocrinos. Se ha visto que la cromogranina A es bastante sensible para detectar tumores neuroendocrinos, digamos, bien diferenciados, y es para todos los tumores neuroendocrinos, em, sean productores o no de secretores de hormonas o no. Y en orina podemos usar el ácido 5-hidroxindol acético, el ácido vanilmandélico con metanefrinas, histamina como marcadores tumorales, ¿no? El tratamiento son los análogos de somatostatina como el octreotide, que se da una dosis de 20 miligramos cada 28 días en pacientes que tienen síndrome carcinoide, ¿no? Diarrea más flushing, ¿no? Las características, aquí para ver las características de los tumores neuroendocrinos gastroentéricos y pancreáticos funcionantes que pueden presentar diarrea, tenemos el castrinoma, el carcinoide, el bipoma, la somatostatinoma, el carcinoma medular de tiroides y el feocromocitoma. Todos ellos pueden producir diarrea. Vamos a hablar sobre el síndrome de intestino irritable, que es una causa común de diarrea en los países desarrollados, con una prevalencia en Estados Unidos que va de 4 a 9%, según los criterios de Roma 3 y 4. El síndrome de intestino irritable es más común en mujeres de 20 a 40 años, siendo diagnosticada 2 veces más frecuente en mujeres que en varones. Siempre que nosotros querramos hacer diagnóstico de síndrome intestino irritable o pensemos en esto, tenemos que descartar las banderas rojas o digamos los signos de alarma, ¿no? Que se presente los síntomas en mayores de 50 años, que haya pérdida de peso no intencionada, que haya sangrado recurrente, que tenga anemia o que tenga familiares con enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedad celíaca o cáncer colorectal. Debo descartar todas estas patologías en paciente que quiero diagnosticar síndrome intestino irritable. El síndrome intestino irritable, según los criterios de Roma 4, este, inicialmente los criterios eran estrictos, ¿no? Y estos se usan actualmente solamente digamos, para estudios fisiopatológicos, epidemiológicos y en ensayos clínicos, ¿no? Eran estrictos, se dice la presencia de un dolor abdominal recurrente, los tiempos eran estrictos, al menos un día por semana en los últimos 3 meses y asociados con 2 o más de los siguientes criterios, ¿no? Relacionado con la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia de las heces, asociado a un cambio en la forma de las heces, pero todos estos criterios
tenían que cumplir, que deben cumplirse durante los últimos 3 meses y los síntomas tenían que haber comenzado al menos 6 meses antes del diagnóstico. Estos criterios han sido, digamos, los tiempos acortados en base a si el paciente tiene un dolor abdominal recurrente al menos una vez a la semana asociado a dos de estos criterios relacionados con la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia de las heces o asociado a un cambio en la forma de las heces, y si estos síntomas interfieren con la actividad de la vida del paciente y lo hacen acudir a la consulta porque son muy molestos o causan preocupación, interfieren con su calidad de vida, entonces se puede acortar el tiempo a 8 semanas, ¿no? Y siempre y cuando se haya descartado otros diagnósticos, como mencioné anteriormente, ¿no? Las banderas rojas, ¿no? O los signos de alarma. Entonces son 8 semanas. Se acorta a 8 semanas para lo que es la práctica clínica digamos, en la consulta de los pacientes, ¿no? Se han clasificado el síndrome de intestino irritable en 4 tipos, según digamos, la consistencia de las heces, la forma de las heces. El umbral es el 25% de los movimientos intestinales para la clasificación. Por ejemplo, si el paciente tiene más de 25% de deposiciones Bristol tipo 6 y 6 a 7, ¿no? Que son como para diarrea, entonces es un síndrome intestino irritable con diarrea. Y si tiene menos del 25% de deposiciones duras, porque puede tener tipo 1 y 2 en otros momentos, pero son menos, más del 25% son líquidas, entonces es un síndrome intestinal irritable con diarrea. Pero si el paciente tiene más del 25% de deposiciones duras, entonces no, y menos del 25% de sueltas, entonces es un síndrome intestinal irritable con constipación. Y si se encuentra, es mixto, entonces es síndrome intestinal irritable mixto y otros no clasificados, ¿no? El síndrome de intestino irritable, el 40% son del tipo con diarrea, ¿no? Entonces, un paciente con diarrea, puedo pensar en un síndrome de intestino irritable si cumple los criterios mencionados. El algoritmo para el tratamiento para el síndrome de intestino irritable digamos, el tratamiento, el síndrome de intestino irritable es una enfermedad, una alteración a nivel, ya tengo un paciente que ya le descarté todo y para mí es un síndrome de intestino irritable, entonces este paciente tiene una alteración en el eje intestino-cerebro intestino-cerebro y por lo tanto lo primero que yo tengo que lograr en el paciente es que lo que se llama la relación médico-paciente, ¿no? Ya que que aquí mucho interviene la parte anímica del paciente, entonces una buena comunicación y lo primero es el cambio de estilo de vida, la dieta, ¿no? Evitar, últimamente se dice ya, evitar los alimentos, los FODMAP, una dieta baja en FODMAP, ¿no? Eh, Debemos explicar al paciente cuál es la enfermedad que tiene, ¿no? Entender su enfermedad, ¿no? Que haga cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicios, relajaciones. Se puede indicar probióticos, ¿no? Muchos pacientes vienen ya queriendo usar probióticos, ¿no? Porque eso piensan que le va a solucionar sus problemas. Los probióticos todavía no tienen indicaciones definidas, fijas, porque no existen estudios según el tipo de probiótico, ni la cantidad, ni la dosis, ¿no? Que pueda decir este probiótico vamos a usar. Pero si el paciente desea, se le puede dar un probiótico y esperar que si es que responde a los probióticos, generalmente se esperan cualquier tratamiento por 3 meses, ¿no? Bueno, se hace una dieta baja en FODMAPs y el tratamiento va a ser dirigido de acuerdo a los síntomas. Si mi paciente tiene al predominio de síntomas, si predomina el dolor abdominal, ¿no? O tiene el síndrome intestinal irritable no clasificado mixto, entonces estos pacientes se van a beneficiar como primera línea de antiespasmódicos como iosina o peppermint, el aceite peppermint de peppermint. Esto, entre los antiespasmódicos se puede usar aljaverina, escopolamina, ¿no? Diferentes tipos, el bromuro de otilonio. Y si el paciente no responde, se puede ir a una segunda línea de tratamiento, como son
los neuromoduladores cerebro-intestino, como por ejemplo lo que está indicado, que se ha estudiado más es la amitriptilina, ¿no? Que se empieza con dosis bajas de 10 miligramos por día en la noche y se va subiendo progresivamente cada semana, ¿no? Máximo hasta 30 miligramos por día. Si el paciente tiene un intestino irritable con estreñimiento, entonces está indicado el uso de laxantes, principalmente el polietilenglicol. Si falla esto, está indicado el uso de secretagogos. El que está más estudiado es la linaclotide, que es un agonista de los receptores de serotonina 5-HT4. Y si fracasa eso, lo que se está indicando ya es eh, terapia cognitivo-conductual o hipnoterapia a estos pacientes, ¿no? Si mi paciente tiene un síntoma de intestino irritable con diarrea, ¿no? Le está indicada la loperamida. Si falla esto, pasamos a los antagonistas de los receptores 5-HT3, como el ondansetron. También se puede usar el luxadoline, que ya está aprobado. Y también en pacientes con síndrome de intestino irritable es la rifaximina, ¿no? Podemos usar rifaximina. Y entonces, si fracasan a todos estos de segunda línea, se está indicada la terapia cognitivo-conductual y la hipnoterapia. O sea, hay que pasarlos con psiquiatría si vemos que mi paciente tiene depresión, ansiedad, problemas psicológicos, ¿no? El tratamiento, aquí están las dosis de los medicamentos, ¿no? El tiempo de duración. em, Básicamente para eso es este cuadrito. La malabsorción de ácidos biliares es una causa frecuente de diarrea en los pacientes con enfermedad de Crohn y síndrome de intestino irritable con diarrea y la diarrea idiopática crónica. La prevalencia de la malabsorción de ácidos biliares en pacientes con enfermedad de Crohn, con recesión ileal, es más del 90% y 11 a 52% de los pacientes que no son resecados, no han sido resecados. El 1% de la población general puede tener una mala absorción de ácidos biliares. Los ácidos biliares primarios son el ácido cólico y el ácido quenodeoxicólico y se sintetizan en el hígado. En el colon, estos ácidos biliares se desconjugan y deshidroxilan a los ácidos biliares secundarios como son el ácido desoxicólico y el ácido litocólico. Esto por la acción de las bacterias del colon. Los niveles altos de ácidos biliares en el colon provocan diarrea acuosa. Entonces, aquí vemos cómo es que se produce el problema de la disfunción, de la mala absorción de los ácidos biliares debido a una disfunción intestinal. La absorción de los ácidos biliares se da en los enterocitos ileales, se da a través de un receptor que es el transportador ileal de ácidos biliares. Este transportador lleva los ácidos biliares hacia dentro del enterocito y el aumento de ácidos biliares dentro del enterocito va a activar al receptor farcinoide y va a estimular la producción a nivel del enterocito del factor de crecimiento de fibroblastos. Este factor de crecimiento de fibroblastos va a producir un feedback negativo hacia la producción de ácidos biliares dentro del hepatocito. Si por, al aumentar el factor de crecimiento de fibroblastos 19 se va a disminuir la producción de ácidos biliares en el enterocito. Pero si existe una alteración y no hay no se, a nivel de los enterocitos y no se produce el factor de crecimiento de fibroblastos, entonces la síntesis de ácidos biliares va a aumentar y por lo tanto los ácidos biliares van a estar aumentados en el colon y estos ácidos biliares van a producir activación del receptor 1 de los ácidos biliares de la proteína G, acoplados a proteína G. Y este estimula a las células endocrinas para la producción de
serotonina, 5-hidroxiserotonina, y el cual va a producir aumento en la motilidad del tránsito, de la motilidad intestinal y tránsito colónico. Va a producir el incremento de la hipersensibilidad visceral, secreción de líquidos y permeabilidad de la membrana, permeabilidad mucosa, ¿no? Condicionando ya inflamación a nivel de la mucosa intestinal. Entonces, esta clasificación de ácido, la mala absorción de ácidos biliares se clasifica en tipo 1, que es secundaria a una resección o enfermedad ileal activa, ¿no? Por ejemplo, en enfermedad de Crohn, en tuberculosis o en radioterapia, ¿no? Yo debo pensar en una malformación de ácidos biliares. El tipo 2 idiopática, que hay un aumento de la producción debido de estos ácidos biliares debido a disminución del factor de crecimiento de fibroblastos. Esto se presenta en 25 a 28% de los pacientes con diarrea funcional o síndrome intestino irritable con diarrea. Y el tipo 3 no está relacionada a disfunción ileal, está asociado con otras condiciones, por ejemplo, postcolicectomía, postvagotomía, en la enfermedad celíaca, en el síndrome del sobrecrecimiento bacteriano a nivel del intestino delgado, en la pancreatitis crónica, en la colitis microscópica. Estos cursan con tránsito intestinal acelerado, ¿no? Y el tipo 4 es por aumento excesivo de las ácidos biliares a nivel hepático, como lo produce la metformina. ¿Cómo se diagnostica? Ya desde de tiempos atrás se ha visto que el diagnóstico era a través del uso de quelantes de los ácidos biliares como la colesteramida, colesteramina. Si hay una respuesta favorable, se hace el diagnóstico de mala absorción por ácidos biliares, pero actualmente se puede usar pruebas de retención del ácido eh, marcado con selenio, homodioxicólico marcado con selenio en menos del 10%, ¿no? Si hay una retención en menos del 10%, es altamente sensible y específico para mala absorción de ácidos biliares. La medición también de C4 en suero en ayunas, más de 35 nanogramos por mililitro, también es altamente sensible y específico para diagnosticar mala absorción de ácidos biliares, y esto se basa en la producción hepática de C4, que también entonces nos dice sobre la producción de ácidos biliares. Se asocia con la producción de ácidos biliares y la medición del factor de crecimiento de fibroblastos en suero en ayunas. Si es menos de 145, está abajo, tiene un valor predictivo de 61% y negativo de 82%. Cuando se compara con la retención de del ácido cuando se compara con el estándar, que es la retención del ácido marcado con selenio, ¿no? En menos del 10%. La medición de los ácidos biliares en las heces en 48 horas, la medimos si es más de 2.337 micromoles por 48 horas, hace diagnóstico de mala absorción de ácidos biliares. Vamos a hablar sobre la insuficiencia pancreática exocrina. Es un estado de malnutrición de nutrientes causado por la insuficiente producción de enzimas pancreáticas, inadecuada activación. Por ejemplo, en el síndrome de Zollinger-Ellison, el problema es que el pH excesivamente bajo, inapropiado, va a inactivar las enzimas pancreáticas, o también puede producirse por una degradación precoz o la ineficiente interacción de enzima-alimento, ¿no? En el caso de los pacientes con bypass gástrico. Esto condiciona malnutrición calórico-proteica y déficit de vitaminas liposolubles como A, D, E, K. Eh, Cuando se sospecha, cómo poder diagnosticar insuficiencia pancreática exocrina es clínicamente haciendo la sospecha, ¿no? Un paciente con alcoholismo, un paciente con pancreatitis aguda necrotizante, pacientes con pancreatitis crónica que tiene calcificaciones en páncreas, paciente con fibrosis quística o con resecciones pancreáticas, pacientes con cáncer de páncreas, ya sea de cabeza, cuerpo, cola.
van a poder tener una insuficiencia pancreática exocrina. En pacientes con diabetes se ha encontrado en 26-44% eh, la insuficiencia pancreática exocrina, en la enfermedad celíaca en un 30%, en el síndrome de intestino irritable en un 6%, en la enfermedad inflamatoria en 19-30%. Los síntomas, el paciente cursa con distensión, dolor abdominal, meteorismo, es una diarrea esteatorrea, ¿no? Se puede diagnosticar la esteatorrea mediante el esteatocrito en heces, ¿no? El paciente tiene pérdida de peso, déficit de vitaminas, desnutrición con diarrea tipo atorrea, ¿no? Entonces a esos pacientes le pedimos una elastasa fecal, su valor normal es de 200 a 500, si está entre 100 y 200 es una insuficiencia pancreática leve, tiene una sensibilidad menor del 60%. Si es más sensible la prueba de elastasa fecal en, digamos, insuficiencia pancreática exocrinas ya avanzadas, ¿no? Cuando es menos de 100 microgramos por gramos, es más sensible y específica para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina. El tratamiento es la lipasa de la enzima la lipasa de 20.000 a 25.000 unidades. Se dan una cápsula con el desayuno y merienda y dos cápsulas con el almuerzo y la cena. Y hay que suplementar también las vitaminas liposolubles y algunos minerales también, hierro, magnesio. La enfermedad celíaca afecta al 1% de la población. Se debe a una reacción inmune al gluten que está presente en el trigo, cebada, centeno, avena y produce atrofia biocitaria y mala absorción con diarrea. Tiene un gran espectro de manifestaciones clínicas que van desde desórdenes gastrointestinales y extraintestinales. El diagnóstico es mediante anticuerpos antitransglutaminasa tipo inmunoglobulina A, pero siempre debemos pedir una hemoglobina A total, porque generalmente estos pacientes tienen baja hemoglobina A, ¿no? Por la desnutrición. Este déficit se encuentra en 2% de los pacientes con enfermedad celíaca y se asocia a otras enfermedades como yardiasis. Cuando se encuentra el déficit de inmunoglobulina A, pues debemos descartar otros problemas en el paciente como una yardiasis, un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, ¿no? Y en el déficit de cuando hay déficit de inmunoglobulina A, tenemos que pedir una segunda prueba. Si hemos detectado que el paciente tiene déficit de inmunoglobulina A, pedir los péptidos de aminados de gliadina, inmunoglobulina G o antitransglutaminasa tisular, ¿no? Que son los más sensibles. Y ya el anticuerpo antiendomicio es un anticuerpo que ya es más específico para diagnosticar enfermedad celíaca. Una buena combinación para el diagnóstico es el antitransglutaminasa tisular, inmunoglobulina A, y la gliadina, inmunoglobulina E, que es considerada la mejor herramienta de esta combinación, ya que permite el diagnóstico en pacientes con déficit de inmunoglobulina A. Los signos endoscópicos de la atrofia vellositaria lo podemos encontrar a nivel de duodeno, pérdida de los pliegues duodenales, patrón en mosaico, puede ser micronodular, la mucosa micronodular, un incremento del patrón vascular, surcos y fisuras. Entonces debemos hacer unas biopsias dirigidas hacia esas zonas donde está la alteración, ¿no? Últimamente, debido al avance digamos, de los endoscopios, de los métodos de imágenes y coloración, y con magnificación podemos ver mejor esas estructuras, esos cambios, ¿no? El diagnóstico se confirma con la biopsia intestinal. Se recomienda tomar 4 biopsias de la segunda porción duodenal y 2 del bulbo duodenal. En la anatomía patológica que vamos a encontrar en la enfermedad celíaca, la atrofia vellositaria puede ser leve, moderado, severa, un incremento de los linfocitos intraepiteliales, persistencia de las criptas, un infiltrado linfoplasmocitario en la lámina propia, disminución de las células caliciformes en el epitelio pseudoestratificado. Eh, la prevalencia de enfermedad celíaca cero negativa es de 6 a 22%, o sea, aquellos pacientes que tienen una atrofia vellositaria diagnosticada y que las pruebas de enfermedad celíaca salen negativas, pues
en un 6 a 22% podemos tener ese tipo de pacientes. Entonces, en estos pacientes que tienen atrofia biocitaria y que no tienen, ya se les ha dado la dieta libre de gluten por 6 meses, en estos pacientes y no hay respuesta a esta dieta libre de gluten, debemos pensar en otras entidades que pueden dar atrofia biocitaria, como son la inmunodeficiencia como un variable, las enteropatías por drogas, por medicamentos, la enteropatía autoinmune, la giardiasis, la gastroenteritis eosinofílica, el sprue tropical o la enfermedad, o también la enfermedad de Whipple, que es una enfermedad infecciosa producida por la Troferima Whipple, ¿no? Y eso es lo que se tiene que descartar en pacientes con enfermedad celíaca seronegativa. En las enteropatías por drogas, vamos a mencionar las drogas más importantes del tratamiento crónico que imitan, las enteropatías por drogas pueden imitar una enfermedad celíaca, y entonces debemos de pensar en eso, preguntar, indagar si nuestro paciente es consumidor de antiinflamatorios no esteroideos crónicos y usa inmunosupresores como micofenolato, metotrexato, colchicina, aciatropina, tracolimus o usa antihipertensivo o mesartán que ha sido asociado a atrofia vellositaria como causa de diarrea crónica. Em, Tenemos la diarrea cuando debemos pensar en las entidades de acuerdo al escenario clínico que tiene nuestro paciente o qué paciente estamos viendo. Por ejemplo, en los pacientes vemos pacientes diabéticos, puede ser la diarrea por una autonomía, por una neuropatía autonómica, por efectos colaterales de las drogas como la carbosa o la metformina, por la mala absorción de fructosa o asociado a enfermedades. Puede tener también el diabético, se asocian con celiaquía, insuficiencia pancreática exocrina o un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. En personas que están institucionalizadas, debemos pensar Clostridium difficile, efectos colaterales de medicamentos, impactación fecal con rebosamiento que produce diarrea o isquemia, una colitis isquémica, ¿no? El sobrecrecimiento bacteriano es un síndrome clínico de síntomas gastrointestinales causados por la presencia de un número excesivo de bacterias dentro del intestino delgado. Normalmente en el intestino delgado la colonización bacteriana es baja, no es como a comparación del colon que sí es alta, ¿no? Entonces los pacientes van a presentar dolor abdominal, abalonamiento, gas, distensión, flatulencia y diarrea. Esto es el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, se superpone con otros diagnósticos como el síndrome de intestino irritable, la diarrea funcional, la dispepsia funcional. Y el diagnóstico, el gol estándar es mediante el cultivo de material intestinal, ¿no? Sin embargo, esto es difícil, ¿no? Y también es fácil la contaminación de la muestra. Lo que se está utilizando actualmente es la prueba de aliento con glucosa o lactulosa. Y cuando se encuentra un aumento en el aire expirado de hidrógeno en de más de 20 partes por millón en 90 minutos y un aumento de metano en más o igual a 10 partes por millón dentro de las 2 horas, se hace diagnóstico de un síndrome de un sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Los tratamientos sugerido principal que se ha estudiado es la rifaximina, 550 miligramos cada 8 horas. Y otros también puede indicarse ácido clavulano, otros medicamentos que son de amplio espectro, metronidazol, neomicina, norfloxacino. Factores de riesgo para el desarrollo de SIBO, causas mecánicas como intususcepción, válvulo, postquirúrgicas, asa ciega, vagotomía, cirugía de Rose, tumor del intestino delgado, fístulas, estenosis híbridas, enfermedades sistémicas, diabetes, esclerodermia, amiloidosis, enfermedad de Parkinson, hipotiroidismo, insuficiencia renal, problemas de motilidad, pseudoobstrucción, miopatía, síndrome de intestino irritable, radioterapia y medicamentos, ¿no? Los opiáceos, agentes antisecretores, condiciones malabsortivas como la insuficiencia pancreática exocrina, la cirrosis
y otras. También resección de válvula ileocecal, pacientes con edad avanzada, diverticulosis del intestino delgado, pancreatitis crónica, alcoholismo, esclerosis múltiple. La diarrea por Clostridio difícil Clostridio difícil es una bacteria gram positiva anaerobia estricta, productora de toxinas y esporas. Las toxinas principales son la toxina A, enterotoxina, y la toxina B, citotoxina. Tiene un gran aspecto clínico que va desde los portadores asintomáticos con formas autolimitadas leves, o sea, puede dar una diarrea acuosa, a formas graves como la colitis pseudomembranosa y el megacolon tóxico que produce sepsis y muerte, ¿no? Los factores de riesgo son exposición a antibióticos. Ahora se dice que es a cualquier antibiótico. No, antes solamente se decía a los beta-lactámicos, la clindamicina y la ciprofloxacina o los quinolonas. Y otro factor de riesgo es la edad mayor de 65 años, los hospitalizados, los inmunosuprimidos, los diabéticos, insuficiencia renal crónica, el trasplante de órganos sólidos y la enfermedad inflamatoria intestinal como la colitis ulcerativa. Los síntomas son diarrea acuosa, dolor abdominal, pues el paciente tiene fiebre, náuseas, es una diarrea de tipo inflamatoria, ¿no? Acuosa, náuseas, vómitos, hiporexia, o sea, en sus estadios más avanzados ya, de las formas graves, ¿no? El paciente ya tiene hipoalbuminemia con edema periférico, ¿no? Y el estadio avanzado ya es la colitis pseudomembranosa, pero no es la única, el Clostridio difícil no es la única entidad que puede dar colitis pseudomembranosa, ¿no? Puede ser, la colitis pseudomembranosa también puede estar presente en la enfermedad de Behçet, puede ser una enfermedad de Behçet, por una colitis colágena, una enfermedad inflamatoria, en la colicistitis isquémica, en la colitis isquémica, en infección por citomegalovirus, en la Escherichia coli enterohemorrágica o 157 también puede dar colitis pseudomembranosa. El diagnóstico es el cultivo anaeróbico en medio especial combinado con la evidencia de la toxina en el sobrenadante del cultivo. El test es de la enzima glutamato deshidrogenasa en heces, tiene alta sensibilidad y un valor predictivo negativo alto. Las pruebas de confirmación de la infección toxigénica se hacen con la toxina A y B o prueba de amplificación de ácidos nucleicos, tiene una sensibilidad del 92%, eh, una especificidad del 94%. El tratamiento, una vez que se ha diagnosticado, tenemos el metronidazol, se da a dosis de 500 miligramos cada 8 horas, de 10 a 14 días en casos leves a moderados. En casos severos ya se da vancomicina vía oral 125 miligramos cada 6 horas por 10 a 14 días. En pacientes puede también asociarse metronidazol endovenoso en pacientes graves. Entonces, la estrategia de tratamiento para cuando tenemos un paciente con diarrea crónica, que tiene una diarrea por más de un mes, es la historia clínica, el examen físico adecuado, ¿no? Y ver si qué tipo de diarrea tiene, ¿no? Grasa, inflamatoria o acuosa. Y si los síntomas son consistentes con un síndrome de colon irritable con diarrea, entonces, si es así, debe siempre descartarse los signos de alarma, ¿no? Si no tiene signos de alarma y el laboratorio es negativo, mi laboratorio inicial, entonces no puedo decir que tiene un síndrome de intestino irritable. Si el paciente tiene algún signo de alarma, hay que ya buscar las causas, volver a ver la historia clínica, las pruebas dirigidas hacia la probable causa subyacente de la realidad crónica. Si tiene pérdida de peso y diarrea grasa, ¿no? Entonces el paciente podemos tratar de descartar, ver si no tiene una insuficiencia pancreática exocrina y para eso vamos a pedir la elastasa fecal. eh,
una elastasa fecal, y si esta es positiva, tenemos el diagnóstico de una insuficiencia pancreática exocrina. Entonces, debemos enfocarnos en dividir, de poder seleccionar qué paciente estamos, ¿no? Con una diarrea acuosa, una diarrea inflamatoria, una diarrea, una esteatorrea, ¿no? Y buscar el diagnóstico según el tipo de forma de heces que tengan. Entonces aquí tenemos al final las opciones de tratamiento con las dosis, ¿no? Por ejemplo, en la mayoría de diarreas podemos tratar de controlarlas con loperamida, 2 a 4 miligramos 4 veces al día. Siempre la loperamida se da después de la primera deposición diarreica en la mañana y se puede dar después en el día hasta 3 veces al día, 4 veces al día. Mm, Generalmente usamos 3 veces al día. Y los antibióticos, ¿no? La rifaximina, el metronidazol, la vancomicina para el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. Postcolecistectomía, aquí para ver principalmente el tratamiento en pacientes con mala absorción de ácidos biliares que es frecuente, o que vienen a la consulta pacientes con diarrea postcolecistectomía, ¿no? Ahí es la colesteramida y últimamente el colestipol y el colesevelam para poder controlar la diarrea en estos pacientes. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a hacerle, estamos recibiendo algunas preguntas. Voy a tratar solamente de escoger una por lo menos para poder aprovechar que usted nos está apoyando con la presentación y especificamos acá la pregunta. ¿Cómo afecta la diarrea crónica a la calidad de vida de los pacientes y la productividad económica en la población? ¿Puede levantar el volumen? No, no escucho bien. Ya, a ver, voy a volver a repetir. A ver, voy a subir el audio. Y nos preguntan o nos comparten la pregunta. ¿Cómo afecta la diarrea crónica a la calidad de vida de los pacientes? Ya, o sea, la diarrea crónica pues le va a alterar su calidad de vida porque el paciente va a tener que estar yendo al baño, va a tener urgencias, ¿no? Y también le va a llevar con el tiempo de todas maneras, a una desnutrición, ¿no? Cualquier tipo de diarrea crónica porque no va a haber una buena absorción de nutrientes, ¿no? Ahora, los pacientes con diarrea crónica siempre debemos ver que no tenga déficit de vitamina B12 porque es frecuente, ya el déficit de vitamina B12 en esos pacientes no sabe si es la causa de la diarrea o es secundaria a la diarrea que el paciente está con déficit de B12, ¿no? Así como debe tener de otros nutrientes, ¿no? Si ya tiene largo tiempo con diarrea crónica, ¿no? De ahí la importancia de diagnosticar certeramente digamos, en el tiempo más corto el problema que tiene el paciente, ¿no? Porque se va a ir deteriorando, ¿no? Perfecto, doctora, muchas gracias. Y una última pregunta. ¿Cuándo es apropiado derivar un paciente con diarrea crónica a un nivel de mayor complejidad? Mm, yo creo que, o sea, si estás en un primer nivel y no tienes, digamos, por ejemplo, los anticuerpos antitransglutaminasa, o la tasa fecal, o tantos exámenes que no están en el primer nivel, ¿no? Entonces le hago primero la inicial, ¿no? A todos los pacientes le hago mi hemograma, con si tiene anemia o no, parásitos, tengo que descartarlo en el primer nivel que no tenga parásitos, ¿no? Que no tenga, ahí sí tengo de vitamina B12, dosaje de vitamina B12, que esté normal, ¿no? Y si requiero endoscopía, ¿no? Y no tengo, ya tengo que derivarlo, ¿no? Ujú. Hacer lo básico, una ecografía abdominal, ¿no? Hemograma, glucosa, creatinina, em, perfil hepático, proteína C reactiva, BCG. Todos esos exámenes se pueden hacer en el primer nivel, ¿no?
Perfecto, doctora, muchísimas gracias. En nombre de todos los presentes, queremos expresarle nuestro más sincero agradecimiento por esta magistral exposición sobre la diarrea crónica, diagnóstico diferencial y tratamiento, que ha logrado desglosar un tema tan complejo con mucha claridad y Realmente excepcionalmente. la diarrea crónica es un problema diagnóstico para todo gastroenterólogo, creo. Sí, hay veces que no encuentras el diagnóstico y sigues buscando, todo el tiempo sigues buscando, pues, ¿no? Ujú. Bien, doctora, gracias por compartir su conocimiento y dedicación y nos ha de algún modo inspirado un poco en y seguir indagando y tratar de ir desarrollando también, sobre todo a los colegas que trabajan en el primer nivel, que hay veces la logística y el mismo nivel no ayudan o no colaboran de repente para poder optar por solucionar algunos problemas que terminan siendo derivados al segundo y tercer nivel de atención. Muchas gracias, doctora María, por su tiempo y por compartir su experiencia con Gracias. nosotros, que ha sido un verdadero privilegio. Así es que esperamos contar de nuevo con su presencia en futuros temas y darle en esta oportunidad los deseos de parabienes y seguir desarrollando con éxito su profesión. Así es que muchas gracias, buenas noches a todos Muchas y gracias a todos por su éxitos a usted. atención. Sí, gracias. Hasta Muchas luego. gracias, doctora. Buenas Ya. noches.